un gusto estar nuevamente en la pantalla de la Escuela de Posgrados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Me gustaría pedirles si pueden abrir las cámaras, es más animado para el que tiene que hablar, poder verlos. Em, la organización de la charla de la masterclass va a ser, primero yo voy a hacer la exposición y por eso les voy a pedir que las preguntas que les vayan surgiendo las anoten. Esto es lo que me pide la escuela, porque como están grabando, quieren que seamos un poquito más ordenados. Yo soy bastante más desordenada para dar las clases y las conferencias, pero vamos a hacerlo de esta forma. Por favor, no dejen de anotarse las preguntas para, para poder hacerlas luego. Bueno, el tema que nos trae hoy es el arbitraje de los contratos por adhesión, ¿no? De los contratos celebrados por adhesión en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en donde lo que yo les voy a presentar es parte de un trabajo que se publicó hace 15 días en Colombia y que por supuesto van a contar con él a la finalización de este webinar, en donde analizo y tomo una posición diciendo que estamos frente a una desatinada vinculación. Vincular el contrato de arbitraje con los contratos celebrados por adhesión es una desatinada vinculación. Discúlpenme que me ha quedado el celular a un volumen. No va a sonar más. Bueno, ustedes saben muy bien que ahora en el 2014 hemos tenido la modificación, bueno, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. No sé cómo hacer para que no me salga el WhatsApp acá en la computadora, les pido mil disculpas. Bueno, espero que me escriban más. Voy de nuevo. En el 2014, con efecto agosto del 2015, hemos tenido el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en donde ha habido importantes modificaciones y muy importantes modificaciones en la parte general y específicamente dentro de lo que es la parte general de contratos, se ha aportado esta legislación de los contratos celebrados por adhesión. Ya lo vamos a profundizar, pero es importante que ustedes puedan ver desde este momento que cuando hablamos de los contratos celebrados por adhesión, y el título que trae el código no es el más exacto, pero dice contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Esto implica un fraccionamiento de la parte general en cuanto a la formación del consentimiento. Ya vamos a hablar estrictamente cómo está regulado para poder comprender esto, que marca una diferencia muy importante de la codificación anterior, obviamente, y de la codificación de varios países en general. Em, Esto está tratado en el título 2 del libro tercero, en la parte de contratos en general, en el capítulo 3 en la sección segunda. Esto lo vamos a repetir algunas veces, así que no hay problema. ¿Cuál es el problema que nosotros traemos acá? El artículo 1651
de la parte de la regulación del contrato de arbitraje, porque ahí tenemos, por un lado, la legislación de los contratos por adhesión en la parte general como novedad, como gran novedad. Y después tenemos la regulación del contrato de arbitraje a partir del 1649, contratos en particular. Otra gran novedad, la regulación del arbitraje como contrato nominado. El cruce de estas dos normas, de estas dos normativas, se produce en el 1651 dentro del contrato de arbitraje, en su inciso D, donde dice, el 1651 establece las llamadas controversias excluidas del arbitraje. Y dice, quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes materias, inciso D, los contratos por adhesión, sea cual fuere su objeto. Ya lo vamos a analizar como les dije, pero en principio me interesa mencionar que realmente esta prohibición se inmiscuye, se mete negativamente en el concepto de arbitrabilidad, que también lo vamos a afirmar un poquito más adelante. Acá estamos haciendo una breve introducción general. Y realmente también constituye un desvío en la intención de regular el contrato de arbitraje en este Código Civil y Comercial de la Nación. Em, otro punto central es, volviendo a esto de contratos por adhesión, sí, contratos por adhesión no, o predisposición clausular, qué es qué, ya vamos a ir viendo que no son lo mismo. Cuando vayamos avanzando vamos a poder entender esto. Los contratos ya no se negocian como se negociaban en la era en la era industrial, ¿no? En la era preindustrial, en el tiempo del siglo XIX, cada vez esa noción del contrato, de la parte general de nuestro código y de muchos códigos, que hay una relación tan extensa sobre lo que son los contratos paritarios o discrecionales, cuando cada vez son los que se celebran menos. Y yo estoy hablando, esto lo aclaro también desde ahora, del mundo empresarial. No estamos hablando de consumo, también lo vamos a profundizar y lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Yo suelo decir que el contrato negociado cláusula por cláusula en el mundo empresarial hoy es una pieza de museo, realmente. Bueno, como ven, tengo machete porque es bastante largo el tema, entonces lo voy estructurando. Concepto del contrato, esas cuestiones, ustedes las tienen en clara, pero quiero traer a colación esto lo saben, pero para que lo tengamos presente, cuando hablamos del consentimiento, hablamos que su presupuesto de validez es la capacidad. Esto nos va a servir para algunos comentarios posteriores. Lo que estamos analizando entonces es que el Código Civil y Comercial de la Nación generó una modificación básica en la estructura, en la configuración del consentimiento, en comparación con lo que establecía el Código Civil anterior. Y el consentimiento se configura obviamente con la recepción de la aceptación de la oferta. Ese es el otro dato. El Código Civil hablaba de la emisión, de la aceptación. El Código Civil y Comercial establece con la lógica esperada que el consentimiento se configura con la recepción de la aceptación de la oferta. Estos puntos los vamos a ir uniendo a continuación. Bien,
Vamos a hablar entonces un poco directamente de los contratos celebrados por adhesión. ¿Cuándo nacen estas ideas? ¿Quién fue el primer autor que los mencionó? ¿Cuál era el escenario en el que nos encontrábamos? Bueno, el punto de partida más destacado es el, la primera revolución industrial a mitad del siglo XVIII, especialmente hablamos en Inglaterra entre los años 1760 y 1840, dos conceptos que iban a impactar fuertemente desde principios del siglo XX, que van a ser la famosa máquina a vapor y la automatización de ciertos procesos, van a desatar esa masividad en la producción con los diferentes impactos jurídicos, entre los que, como veremos ahora, va a aparecer la mención al contrato de adhesión. Em, lo primero que se comenzó a hacer era realizar contratos básicamente para mejorar la gestión y la administración de las ventas. Sí, antes producíamos una cosa, era muy fácil hacer una negociación paritaria, ¿no? Conversada para hacer esa venta. Cuando comienza la masificación de la producción, comienza ese necesario orden para gestionar y para administrar las ventas y administrar los contratos. Esta situación de negociar a la vieja usanza realmente no agregaba utilidad, al contrario, atrasaba para poder funcionar. Asimismo, la oferta se transforma en una oferta sistematizada. Pónganse ustedes en el lugar de empresarios, chicos, medianos, grandes, como fuera. Em, lo primero que van a pensar es en la protección de vuestro producto o servicio. Entonces, cuando ustedes realizan una una descripción, ¿no? Cuando pretenden venderlo, cuando pretenden que otra persona lo adquiera, el tener esa facultad, no sé si podemos decir potestad, de atender a cada uno de los detalles que necesita ese producto o ese servicio para una mejor gestión, es connatural, fundamental. Bueno, esto es uno de los puntos que va a ir formando esta idea del contrato de adhesión, em, en donde, bueno, la oferta sistematizada va a implicar una aceptación o rechazo de, de quien, de quien pretenda contratar. Así, el primer autor que habla de los contratos de adhesión es Ramón Saleyes, que seguramente les suena de la Universidad de Civil 1, de Introducción. Em, pero lo que hace Ramón Saleyes es una crítica muy importante al, al Código Civil francés de 1804. Ahí de nuevo viene esta impronta liberal, ¿no? Un código sostenido en la idea de pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos están hechos para cumplirlos. Liberalismo e individualismo.
¿Qué pasa entonces con esta crítica? ¿Qué es en definitiva lo que critica Saleyes? Bueno, con esta explosión de finales de 1800 y principios de 1900, en cuanto a la masividad de la producción, empiezan a haber dos sectores muy afectados por esto, y uno son los contratos impuestos por las empresas a los trabajadores. En ese momento se trabajaba con derecho civil aún, y los contratos impuestos a los consumidores. Hay varios autores que detallan el movimiento de los grandes almacenes, y si a alguno se le ocurre pensar el escenario de las Galerías Lafayette de París, que son de 1893, con lo cual es una muestra perfecta de lo que toma Saleyes para hablar de estos contratos de adhesión, a los que por supuesto no los considera contratos. No solamente Saleyes es el que se ocupa de hablar de los contratos de adhesión, de dar sus primeras ideas, sino también importantísimos autores franceses como de Moog, Deró y todos esos grandes doctrinarios. Em, pero fíjense que con lo que les acabo de decir, el contrato de adhesión, voy a hacer esta aclaración, al tiempo de que escribe esa ley esto que les estoy contando, aparece otro de los autores, se llama Deró, y es el que modifica y establece y dice, no, los contratos no son de adhesión, estos contratos son por adhesión, porque cuando utilizamos la, la preposición de, nos estamos refiriendo a los distintos contratos, a las particularidades. Un contrato es de compraventa, un contrato es de locación, de franquicias, de agencias, pero acá no estamos hablando de un contrato en particular, sino de una modalidad de la conformación del consentimiento. Entonces, esa corrección la hizo en primer lugar este autor que me acabamos de mencionar, Deró. Y lo siguiente que estaba por comentar es que fíjense que nacen estos contratos de adhesión fuertemente en el mundo del consumo, que no es lo que nosotros vamos a tratar acá. Nosotros lo que estamos tratando acá, ya estamos tratando, es esta figura nueva que tiene que ver con la protección del empresario débil, ¿no? En el binomio empresario débil, empresario fuerte, del que habló desde los años 80 el doctor Jaime Anaya. Entonces, vamos despacito entrando en eso. Olvídense del consumidor, porque ahí sí claramente está la prohibición, y nuestro derecho lo tiene muy aceitado de hace muchísimo tiempo. No se puede establecer, está prohibido el contrato de arbitraje en las relaciones de consumo, ¿no? Otra cosa es el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que sí funciona, pero no es contrato. Acá es empresa, débil y fuerte, las protagonistas de esta situación. Y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Bueno, con esta base histórica ya sabemos de dónde surge la idea, el concepto, el nombre, sabemos de dónde, de cuándo, ya sabemos de dónde, cuándo, en qué situaciones. Ahora podemos ir trasladándonos hacia el derecho argentino, ¿no?
recordando, bueno, que nuestro código civil es un código, era un código con una fuerte impronta liberal e individualista, en donde no había ningún tipo de contemplación hacia las personas que podían llegar a tener una desigualdad frente al otro en las situaciones contractuales, ¿no? Es así que recién, y un poco más amplio en el derecho argentino, en 1957 se incorporan los derechos sociales a la Constitución Nacional, 1957. Porque fíjense, nosotros tuvimos como modelo muy fuerte el Código Civil francés, 1804 dijimos, con una gran impronta liberal, netamente liberal, individualista. Pero fíjense que luego también la regulación, la legislación francesa fue tornándose una legislación con una fuerte impronta de protección a los derechos sociales de los ciudadanos. Y de alguna manera también fue señera en ambos aspectos, en el inicio y en la modificación. A la legislación argentina le llega esta modificación, y ya me estoy refiriendo al Código Civil, con la gran reforma que tiene el Código Civil en el año 68 con la ley 17711, que es la que trae todos estos institutos jurídicos que van a morigerar el, el pacta sunt servanda con el rebus sic stantibus, ¿no? Los contratos están hechos para cumplirse siempre que las condiciones se conserven. Y para entender, para recordar, más que para entender, a título ilustrativo, tenemos la lesión subjetiva, como los institutos jurídicos que fuertemente marcaron la diferencia, hicieron el quiebre en la legislación civil nuestra. Y civil y también hay, obviamente que hubo un impacto muy fuerte en el derecho comercial. La lesión subjetiva, el abuso del derecho y la teoría de la imprevisión, entre otros, para recordarlos, quizás los más eh, conocidos. A partir de aquí, de esta reforma, comienza, ¿no? esta morigeración y la doctrina y la jurisprudencia entran a jugar un papel preponderante en cuanto a la doctrina judicial que empiezan a generar frente a estos contratos de adhesión. Y no teníamos, en este tiempo no teníamos la ley de defensa del consumidor, porque estas pautas, que se las voy a leer porque es muy cortito, estas pautas no contemplaban las relaciones empresarias fuerte-débil como lo tenemos hoy. Estamos pasando hacia la situación que tenemos hoy, que es mucho más contemplativa de las diferentes situaciones también empresariales. Y esto cuando yo se los lea, se lo van a acordar perfectamente, que fueron fuertemente bases y lo pueden encontrar incorporado en la legislación de consumidor. Las expresiones ambiguas o dudosas del contrato debían ser interpretadas en contra de la parte que las predispuso. Y nos comentan Fernando y Gómez Leo que ya habían sido recogidos en el digesto y en las leyes de las partidas. En caso de que las cláusulas predispuestas se opusieran o entraran en colisión con otras que las partes especialmente habían estipulado, agregándolas al texto impreso al texto impreso del formulario contractual, debían prevalecer en principio estas últimas, ya que ellas eran producto de la intención o voluntad común de las partes,
lo cual no ocurría en las primeras, que eran unilateralmente impuestas por uno solo de los contratantes. Y finalmente, cuando se incluían cláusulas limitativas de la responsabilidad o que impedían oponer excepciones o causales de caducidad o renuncias anticipadas de derechos en desmedro de la parte adherente a las cláusulas predispuestas por la otra parte, recaía sobre el juez interpretar el contrato con un sentido moderador de tales cláusulas sin que si ellas resultaban abusivas o leoninas. Bien, fíjense que hasta acá no hay una diferenciación entre los conceptos de adhesión y predisposición clausular. Y sobre eso es donde estamos haciendo hincapié, porque son dos institutos jurídicos diferentes y esto que les estoy contando tiene impacto directo en esta relación, ¿no? Del contrato de arbitraje y los contratos por adhesión. Bien, entonces nos quedamos con esta idea de que hasta este tiempo, es decir, hasta antes del Código Civil y Comercial de la Nación, no había una claridad entre lo que es un contrato por adhesión y lo que son cláusulas predispuestas. Exprofeso quito la palabra generales y después también lo vamos a comentar. Bien, me adelanto porque seguramente ustedes tienen presente el código y si están viendo el artículo 984, van a decir, el texto legal, doctora, no está diciendo lo que usted dice, y tienen razón, porque no lo dice, pero el primer trabajo que nosotros hacemos, o sea, cualquiera de nosotros, al empezar a estudiar la normativa de este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es ir a los fundamentos del anteproyecto. Claro, hay partes en las que no vamos a encontrar fundamentos porque fueron modificadas después, pero en este tema la comisión redactora ha sido muy clara en su explicación, con lo cual lo que tenemos de primera fuente es la interpretación exegética de la norma por sus propios autores. Claro está. Entonces, nuevamente, les reitero, la regulación de los contratos celebrados por adhesión en el derecho argentino tiene como protagonista la relación empresario fuerte, empresario débil, ¿sí? Y vuelvo a recordar al doctor Anaya, al doctor Jaime Anaya, que es su autor y lo menciona en muchas obras, por eso no les cito ninguna en particular. ¿Qué motivó a los redactores a incorporar esto? Que, adelanto, no solamente es del proyecto de lo que se convirtió en código, ¿no? Porque esto también se trató en otros proyectos, el de 1987 y de 1998, que ahora se los voy a mencionar. La comisión redactora entendió que era necesario brindarle al Código Civil y Comercial un apartado que contemplare la relación entre el empresario fuerte y el empresario débil, porque lo que estaba sucediendo era que se comenzaba, y esto es así, a aplicar la legislación de consumidor a la empresa. No sé si alguno está en el tema consumidor, en donde aparece la empresa consumidora. Yo soy titular de Derecho del Consumidor también,
pero soy una comercialista de raza, es como que realmente es una situación atípica, que no solamente sucede en la República Argentina, sucede en varios países y lo más cercano a nosotros, Chile y Brasil. Entonces, pero realmente esto implica, genera un deterioro de la seguridad jurídica, que esté aplicando un sistema que no tiene absolutamente ninguna vinculación con el concepto de empresa, que viene del consumo, viene de la vulnerabilidad, etcétera, varios, ¿no? Entonces, una de las ideas fue esa, que no se aplique más la legislación de consumidor a las relaciones en donde un empresario es más débil que el otro. Bueno, como les adelanté, el problema del nombre, el título de la sección segunda, contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. La comisión redactora explica concretamente que el foco está puesto en la adhesión, más allá de la redacción. Digo, entonces el foco está en la adhesión. Y la adhesión lo que produce es una manifestación restringida de la autonomía de la voluntad y de la libertad, ¿no? Ambos conceptos claramente establecidos en el código. De tal manera nos encontramos frente, como decíamos, a la desigualdad entre estos empresarios. Por el otro lado, tenemos las cláusulas generales predispuestas, ¿no? Sobre las cuales se instalaron algunas reglas, unas reglas muy parecidas a lo que leímos sobre la jurisprudencia y la doctrina previa a, a- a la, a la sanción del Código Civil y Comercial. Entonces, esto es importante, ¿no? Tenemos que tener en clara el concepto de contrato por adhesión, es la restricción de la manifestación de la autonomía de la voluntad y de la libertad también, por supuesto, y las cláusulas generales predispuestas, o yo diría las cláusulas predispuestas, lo que se estableció fueron algunas reglas de redacción e interpretación que ahora vamos a comentar algunas cuestiones. De tal manera, lo que tenemos que empezar a tener en claro es que adhesión es distinto que predisposición clausular. Y claramente yo sigo hablando sobre la base de los fundamentos del anteproyecto. Y hay una frase que se las voy a leer textual de los antecedentes del anteproyecto, que dice: las cláusulas predispuestas pueden ser usadas para celebrar tanto contratos discrecionales por adhesión o de consumo. Esto es absolutamente central. La existencia de un clausulado predispuesto no implica falta de poder negociar. Puede ser tranquilamente lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con la gestión y la administración de los contratos y que tiene en su núcleo la protección del producto, ¿no? Ahí cuando les decía, hagan la, la, pónganse en la piel del empresario, de la empresaria, y qué van a hacer
si van a vender un producto, obviamente que van a utilizar todas sus armas, en el buen sentido, para protegerlo, ¿no? Tiene una lógica absoluta. Em, Fíjense, y voy a adelantar un ejemplo que lo tengo más adelante, pero no importa. Em, y es algo que yo experimenté como abogada en mis primeros años de joven, Nobel. Em, Imaginen la situación sencilla. Un banco importante que quiere cambiar su parque de computadoras, ¿no? Todas las computadoras. Y contrata, siempre nombro a la misma, se contrata a IBM, ¿no? Económicamente están iguales o parecidas, ¿no? No vamos a ir ahí. Pero ¿quién tiene el poder negocial más fuerte? Y el poder negocial se sostiene en el conocimiento, eso también lo sabemos, ¿no? Entonces, acá el poder negocial lo tiene la empresa de computadoras y son los dos igual de fuertes. Pero el banco también tiene sus equipos de abogados y puede tomar el contrato de IBM y, y revisarlo y estar de acuerdo, sin sentirse que hay una restricción en la manifestación de su autonomía de la voluntad y libertad. Por eso no es tan sencillo la determinación de que un contrato está celebrado por adhesión por el mero hecho de que tengamos enfrente cláusulas predispuestas. Ese es el punto. Bien. Bueno, como les comentaba, los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas está regulada en el artículo 984 a 989. También lo comentamos, esta es una novedad en la legislación argentina, eh, como legislación, no como proyectos. Esto se contempló como proyecto en 1987, en el proyecto del 87, y muy claramente en el proyecto del 98, en donde se escribió el artículo 899, que trae 5 categorías de contratos en general, algo muy complicado, por suerte, no se transformó en ley, pero dentro de lo que establece, muestra el contrato discrecional, el contrato predispuesto y el contrato celebrado por adhesión. Y ahí, por supuesto, en donde otro gran autor nuestro, Julio César Rivera, de alguna manera dice lo mismo que estábamos mencionando al principio, en cuanto que no son sinónimos, ¿no? La adhesión tiene que ver con la restricción de la manifestación, de la autonomía de la voluntad, y la predisposición simplemente con un acto material de haber escrito antes las cláusulas o el contrato. Y realmente también dice Rivera, em, hoy en día es em, la cantidad, la masa de contratos del mundo empresarial que tenemos, no responde ninguno, ni remotamente, al contrato clásico. Por eso al principio yo les decía que parecería que en algún momento la parte general de los contratos debía tener alguna suerte de nueva revisión, ¿no? Porque la realidad nos estaría invitando a que la adhesión por un lado y la predisposición clausular por el otro son los elementos de hoy, ¿sí? Ok.
Bueno, y bueno, por eso, si tenemos a la vista el texto del 984, el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra, por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. Bueno, acá comienza la confusión, porque todo lo que les dije, y ustedes después leen esto, bueno, la interpretación de la doctrina es la que traemos en explicación frente a lo que sucede en el texto legal. No es un fenómeno solamente local, em, donde vi así al pasar, ¿no? Vi más claridad en el derecho inglés, que hace una separación idéntica a esta. Em, Luego, en legislaciones, por ejemplo, como la de Brasil, contratos por adhesión se regula en consumidor. O sea, en los demás países, lo que está legislado básicamente es para consumidor. Esto a mí me da la impresión de que implica una novedad bastante general. Bueno, a ver. Luego, a partir del 985, lo que comienza a hacer el código, como les comentaba en la introducción, es a dar algunas reglas para las cláusulas predispuestas. Entonces habla de que tienen que ser claras, que los conceptos tienen que ser fácilmente comprensibles, que no se puede remitir, o bueno, son inválidas las remisiones a documentos que no se incorporan al tiempo de la suscripción. Y la prioridad de la cláusula negociada frente a la predispuesta, o sea, todo esto es ley, una regulación sobre cláusulas ambiguas, que bueno, siempre la cláusula ambigua, como ya saben, se va a interpretar a favor del no predisponente. Y acá, y finalmente, en el anteúltimo, que es el 988, incluye parámetros frente a las cláusulas abusivas. Y nuevamente todo se convierte en una gran ensalada jurídica, porque estamos hablando de tres institutos jurídicos distintos. ¿Me siguen en esto? Yo tienen los micrófonos muteados ahora, pero yo creo que sí que me siguen, porque voy a volver a decirlo. Una cosa es la adhesión, otra es la predisposición clausular, y otra mucho más diferente es la posibilidad de generar abuso a través de una cláusula. Em, es cierto que las cláusulas predispuestas van bien con la adhesión, y también es cierto que la adhesión es un excelente terreno para la cláusula abusiva, pero esto no implica que sean lo mismo, bajo ningún punto de vista. Recordamos mínimamente, ¿no? La cláusula abusiva requiere dolo, siempre es dolosa, siempre es de mala fe. Estamos ya en otro ámbito. Bien. Por eso, desde ya se va considerando que no es fácil determinar si un contrato es o no
por adhesión. Creo que pueden ir concordando conmigo sobre este comentario. Bueno, ahora dejamos todas las explicaciones sobre el contrato por adhesión en un costadito y vamos a ingresar en la parte del contrato de arbitraje. No me voy a extender sobre el contrato en sí, voy a indicar un ABC para ir directamente al tema de la prohibición, ¿no? Que es lo que venimos a conversar. Bueno, todos sabemos que el arbitraje, ¿no? Es un instituto de naturaleza jurídica mixta, procesal, ¿no? Y contractual, en rigor, naturaleza jurídica contractual y función jurisdiccional, ya dicho por la Corte Suprema a finales de 1880, eh, mencionado por toda la doctrina, el fallo Bruscon de las Carreras, que entendemos es el primero que hizo esa mención. Em, el carácter mixto del contrato de arbitraje hace que sea tan respetada su faz contractual como su faz jurisdiccional a través de la que se lleva a cabo el procedimiento. Em, También reconocido por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, a ver, en la capital federal tenemos el Código Civil, perdón, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que sus orígenes iniciales es el Código Procesal de la capital federal, que en rigor era el Código de la provincia de Buenos Aires, y se sancionó como Código Procesal acá, en la Argentina, y estos, en la capital federal, y estos códigos tienen como fuente la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Viene de largo la cosa. Y la estructura, imagínense, estamos hablando de 1855 y hoy estamos en el 2024, y la parte de arbitraje prácticamente no ha sido tocada en el Código Procesal de la capital, de la nación, y el de la provincia de Buenos Aires. De tal manera que tenemos una codificación procesal que podemos tildar de alguna manera de arcaica, que está estructurada con una fuerte dependencia del Poder Judicial, lo que se llama intervencionismo en el arbitraje, en donde aparece mucho control judicial. Estoy hablando de los códigos procesales, especialmente del de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y donde aún se separa, como en aquella vieja ley de enjuiciamiento civil, donde aún están separados el juicio arbitral, perdón, que es el arbitraje de derecho, y los amigables componedores, que es el arbitraje de equidad, cosa que ya prácticamente no sucede en ninguna legislación en el derecho comparado. Bien, pero comprendido que sin acuerdo arbitral no hay arbitraje, a su tiempo la comisión redactora decidió, em, y un grupo importante de juristas decidieron la incorporación del contrato de arbitraje. Todo trajo un bastante ruido en su momento, pero cada vez se fue aceptando más. Y como a mí me gusta estudiar a los clásicos, les leo una frasecita muy corta de Hugo Alsina, que escribió por el 1960, sobre esto que estoy diciendo.
llámase compromiso, porque las partes se obligan a pasar por lo que decidan los árbitros y es por lo tanto, como ya hemos dicho, un contrato regido en cuanto a sus requisitos, consentimiento, capacidad, objeto, por el Código Civil, hoy Código Civil y Comercial. Lo que les estoy diciendo es que la faz contractual no es una absoluta novedad, la legislación de la faz contractual no es algo novedoso, sino que nuestra más prestigiosa em, doctrina procesal, es más, procesal, ya establecía y definía. Bueno, esta breve idea de lo que es el arbitraje como concepto. Em, para continuar, vamos a hablar de la arbitrabilidad, porque si el 1651, inciso D, me dice que está prohibida el contrato de arbitraje en los contratos celebrados por adhesión, sea cual fuere su objeto, bueno, ¿qué es la arbitrabilidad entonces? Bueno, la arbitrabilidad define cuáles son las cuestiones que se pueden someter a arbitraje en determinado país. Esto es una cuestión de política legislativa y así se define. La arbitrabilidad objetiva justamente es qué materias, qué temáticas pueden ser objeto de arbitraje. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el 1649 la arbitrabilidad objetiva y nos dice que el objeto del contrato de arbitraje implica el sometimiento de controversias, una relación jurídica contractual o no contractual, donde no se comprometa el orden público. Un debate, lo del orden público, no lo den por sentado, no creo que lo desarrollemos ahora, pero tengan presente que es otro debate. La vieja ley de enjuiciamiento civil que acabamos de mencionar, la de 1855, indicaba que lo que era arbitrable eran todas las cuestiones susceptibles de ser sometidas a transacción. Y es eso lo que tiene establecido el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el artículo 737. El arbitraje está regulado desde el 736 al 773 en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires replica el 737 en el 775. ¿Qué les estoy diciendo? Bueno, que históricamente la referencia en la República Argentina fue hacia la transacción, que a su tiempo era un modo anormal de finiquitar obligaciones, ¿no? En el Código Civil, y hoy en el Código Civil y Comercial es un contrato, ¿no? Que justamente está regulado previamente al contrato de arbitraje. Yo, no obstante, esta reseña, para que lo tengan presente, yo sigo opinando que la manera más clara de referirse al objeto del arbitraje o la arbitrabilidad objetiva es establecer que la materia arbitral es aquella en donde se encuentra se encuentran comprometidos los derechos patrimoniales disponibles. Derechos patrimoniales disponibles. Tampoco encuentro ninguna utilidad hoy en la diferencia planteada en relación jurídica contractual o no contractual. Sí entiendo que la mayoría de las relaciones van a ser contractuales.
pero para mí la más abarcativa y sencilla es la referencia a derechos patrimoniales disponibles. Esto es la arbitrabilidad. Hay muchísimas más cosas para hablar sobre la arbitrabilidad, pero bueno, estamos tejiendo un camino hacia la combinación de estos dos temas, ¿no? El contrato de arbitraje y los contratos por adhesión. Brevemente, en la última parte de 1649, cuando indica que no debe encontrarse comprometido el orden público, les leo una frase también, son dos renglones de Caivano. En sí mismo, el orden público, entendido como el interés general que subyace como fundamento de una norma legal, nada predica sobre la arbitrabilidad de la cuestión. Claro, mientras que estemos frente a derechos patrimoniales disponibles, es, es obvio, es una obviedad que no estamos vinculados con el orden público. Yambías, y hablando de obligaciones, no de este tema, ya lo establecía y trataba de hacerlo comprender, diciendo, por ejemplo, los derechos reales son norma de orden público. No podemos inventar derechos reales, lo sabemos todos a eso. Pero nada quita que estemos hablando de derechos patrimoniales disponibles. Entonces, la doctrina argentina y la jurisprudencia argentina también son partidarias de quedarse con el concepto de derechos patrimoniales disponibles o el que aplica el 1649, pero sin el agregado, porque de nuevo esto es un agregado que no está en el que no fue contemplado en el anteproyecto, sino en la modificación posterior cuando el anteproyecto ingresó en el Ministerio de Justicia. Bueno, sobre esto también tienen un montón como para investigar, pero yo les dejo el ABC para ir hacia nuestro tema. El otro tema, el otro punto que tenemos que tener presente sobre el arbitraje para nuestra discusión es el principio de autonomía del contrato de arbitraje, hoy regulado en el 1653. Hoy regulado en el 1653. ¿Qué nos dice rápidamente el principio de autonomía? Bueno, nos dice que el contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. Es independiente, dicho en fácil para nosotros, no hay relación de principal y accesorio. Son dos contratos diferentes. ¿Sí? Y sobre esa situación tan independientes son que frente al planteo de nulidad del contrato con el que se relaciona, los árbitros asumen competencia para determinarlo. ¿Me siguen? Ante el planteo de nulidad de la cláusula arbitral, los árbitros asumen competencia para determinar su propia competencia. ¿Sí? O sea, es decir, el concepto de autonomía de la cláusula arbitral se completa, se conjuga y de alguna manera también se manifiesta en la faz jurisdiccional cuando los árbitros
por el principio competencia de la competencia, que es el otro artículo, el 1654, asumen competencia para tratar la propia nulidad de su cláusula. Eso es el arbitraje. Y estos principios también son muy antiguos, tienen décadas de construcción en el derecho comparado, y bueno, y ahora en el 2014 llegaron como norma a nuestro Código Civil y Comercial. Bien, 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 bien. Bueno, no me quiero extender demasiado, por eso voy a ir, vamos a ir avanzando un poquito. Tenemos entonces en claro la idea del contrato de arbitraje, la importancia de la autonomía de la cláusula arbitral, combinado con el competence, o que los árbitros asumen su propia competencia, ¿no? 1653, 1654. Bien, ¿cuáles son los efectos del contrato de arbitraje? ¿Cuáles son los efectos del contrato de arbitraje? Básicamente, si tengo un contrato de arbitraje, se está produciendo la exclusión de los tribunales estatales, ¿no? Pacto jurisdicción arbitral, entonces excluyo a la jurisdicción estatal. Bien, y por supuesto esto es una obligación absoluta de las partes. Fíjense, la norma, ahora les comento, estamos hablando de 1656, que tiene una segunda parte muy compleja, pero de otro tema, también agregada. La primera parte sí, del 1656, trata de los efectos y establece esto. Las partes pactan arbitraje y se obligan a cumplirlo y se excluyen los tribunales. Pero hay un salvo, que nos dice, salvo que el tribunal arbitral no estuviere conociendo de la controversia y que el convenio, la cláusula arbitral, pareciere ser manifiestamente nula o inaplicable. O sea, prevalece el arbitraje siempre y cuando la justicia no determine que la cláusula, que el convenio arbitral pareciera nulo, manifiestamente nulo e inaplicable, si solo si el tribunal arbitral no está constituido. Fíjense, si el tribunal arbitral está constituido, la justicia debe rechazar el planteo por la autonomía y por la competencia de la competencia. Y si nada sucediere y la justicia frente a la cláusula no hay nada que les haga pensar, entender que es manifiestamente nulo e inaplicable, también deben em, em, declararse incompetentes y que entienda la justicia arbitral como claramente lo dice la legislación. El otro punto central del 1656 es la parte del artículo que establece la regla de interpretación de favor arbitri. O sea, ante alguna cuestión de duda, se va a estar a la validez del arbitraje. Es una interpretación que tiende a que la validez sea interpretada de una forma amplia y eficaz. En realidad esto también está en consonancia con el derecho comparado y tratados internacionales, reglas de un citral, Convención de Nueva York, o sea,
hay una amalgama, ¿no? Entre los derechos y lo que vendría a ser, que algunos le llaman soft law, y yo les sigo llamando nueva lex mercatoria. O sea, los textos, reglas que surgen de importantes instituciones como la ONU, como la CCI, etc. Bueno, em, voy a adelantar un comentario porque temo olvidarlo. Em, Nuestra jurisprudencia tiene establecido, probablemente desde 1920 o más, que la cláusula arbitral es de interpretación restrictiva. En rigor, es cierto, y en rigor, por lo que yo analicé, cuando se dijo eso, se estaba haciendo referencia, no, en rigor se estaba trabajando en un expediente que tenía a una parte, como a una de las partes el Estado, ¿sí? En donde, cuando hablamos de arbitraje, hay particularidades que no tenemos en el derecho privado. Sin perjuicio de ello, hoy es ley la cláusula, perdón, la norma a favor del arbitraje. Entonces, esto también es otro tema que lo vamos a tratar de ver en alguno de los fallos que les voy a mencionar, pero es muy común leer en los fallos que la cláusula arbitral es de aplicación restrictiva, ¿no? Y las citas de los fallos de corte, por supuesto. Bueno, sí, pero hoy hay una norma. Se entiende que acá debe haber un cambio de doctrina de corte, al menos en el derecho privado. Bueno, son interrogantes. No se olviden que la norma todavía no tiene 10 años, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación todavía no cumple 10 años de funcionamiento, le faltan 6 meses más o menos para llegar a, a esa edad. Bueno, visto este ABC sobre, sobre los dos temas centrales, ¿no? Contrato por adhesión, celebrado por adhesión, y este ABC de los puntos centrales del contrato de arbitraje, vamos a empezar a meternos en, en la prohibición del artículo 1651, inciso D del capítulo 29 del Código Civil y Comercial de la Nación. Controversias excluidas, quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes materias: los contratos celebrados por adhesión, cualquiera sea su objeto. Bien, les recuerdo que el anteproyecto no tenía esta redacción. Esto también es un agregado. Bueno, es importante que lo tengan presente para ir avanzando. Bueno, la verdad es que fue una suerte de balde de agua fría la lectura inicial, cuando aparece el código y nos enteramos de esta inclusión, donde, como les mencionaba hace unos minutos, nada tiene que ver con las intenciones de la incorporación del arbitraje como contrato al Código Civil y Comercial de la Nación y a la legislación argentina. Quizás se acuerdan, ¿no? Esto se hizo con la intención de amalgamar de alguna manera la legislación de arbitraje, hoy local,
porque en el 2018 se dictó la LACI, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Entonces, todo lo que está en el Código Civil y Comercial sobre arbitraje es particularmente o prácticamente todo solamente aplicable al arbitraje doméstico, pero bueno, la idea era esa, ¿no? La de amalgamar normativa para darle impronta, para darle impulso al arbitraje. Y la verdad que esto, bueno, trajo mucha desazón y, y mucha confusión. Lo que quiero ahora es presentarles algunos de los fallos. La verdad, como yo no hago investigación jurisprudencial, puede que sean casi todos, pero sí son muy representativos. Tanto los que la jurisprudencia negativa a nuestro planteo como la positiva a nuestro planteo. Básicamente son fallos de la Cámara Nacional, eh, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Bien. em, el primer fallo, que no es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal, díganme si me siguen escuchando bien, porque sí, porque se me apagaron los auriculares. Bueno, me los voy a dejar porque me concentro mejor. Pero no, yo, cuando me hablen, me voy a tener que ir a poner los de cable. Gracias. Gracias. Ah, muchas gracias. Bien. Vuelvo. Sin perjuicio que el resto de los fallos van a ser de la Cámara Nacional de Apelación Comercial de aquí, de la capital federal. Este primer fallo lo tienen que conocer porque es el primero que se analizó. No estaba vigente el Código Civil y Comercial de la Nación, pero está analizado en cuanto artículo se haya escrito sobre esta temática. Y el fallo se llama MC Servicio de Consultora SRL. Tampoco enloquezcan con anotarlo porque van a recibir el artículo completo, ¿no? Van a recibir el link con el artículo, con todo. Pero bueno, MC Servicio de Consultora SRL con Minera Argentina Gold SA y es del 2014 de la Sala Primera de la Corte Suprema de San Juan, donde rechazó un recurso de inconstitucionalidad planteado en donde se pretendía presentar que había contratado por adhesión, que la consultora se coloca en postura de empresaria débil frente a la minera. Y bueno, el fallo es muy interesante, la sala recorre muy bien los elementos porque profundiza. No es que se remite al texto de un contrato nada más, sino que analiza quién es quién, ¿no? Esto es los años de trayectoria, la trayectoria, los contratos que han tenido, el valor del mismo contrato, ¿no? Todos son los temas que nos van a llevar a entender o a tratar de entender si hay o no hay adhesión. Bueno, los detalles luego los van a poder leer ustedes. Y comenzamos con los fallos de la, la Cámara Civil y Comercial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. El primer fallo que hubo fue del 2016 y fueron dos del mismo día, de la misma sala. Uno es Yasa con Telecom y el otro es Argentnet con Telefónica, en donde, de nuevo, son todas excepciones de incompetencia. Esto también es importante tenerlo presente. En un marco de muy poca posibilidad de estudio,
salvo que se pida una prueba anticipada, cosa que en ninguno de estos casos sucedió. Entonces, em, bueno, ese es el escenario para que puedan comprender mejor lo que les estoy contando. Bueno, en virtud de los instrumentos aportados, dice la sala F, habla de el carácter de adhesión de las cartas propuestas. En virtud de ese, no sé, de cómo lucen en rigor sería, establecieron que sí, que estaban frente a un contrato por adhesión, que por tanto no podía ser pasible de arbitraje, y la sala también dice que afirmar en ese estadio embrionario, fíjense que reconoce que el estadio es embrionario, del proceso que se encontraban frente a un contrato de adhesión, no implicaba adelantar posición sobre la abusividad. Bueno, em, dentro de lo que nosotros venimos comentando, lo primero que debería haber hecho la sala es ver si estaba constituido el tribunal y si no estaba constituido el tribunal, si la cláusula era nula, manifiestamente nula o inaplicable. La cláusula, ¿no? Y declararse incompetente. Suerte similar corrió en el 2019 en E, la sala E, otro expediente que es Travel CBA con Samsonite Argentina, en donde, bueno, por la estructura del contrato, en donde, bueno, directamente la sala establece que es un contrato de adhesión y que como que es un contrato de franquicia y por eso es un contrato de adhesión, em, en donde también se produce este mix con las condiciones predispuestas, también se declara competente y asume en detrimento de la jurisdicción arbitral. También en 2019, otro fallo de la misma sala F, la de Yasa y Argennet, que les mencioné al principio, este es del 2019, Monshit con ADT Security, también se rechaza, todas son, repito, excepciones de incompetencia, en donde no se ha producido una profundización del análisis, ¿no? Y comienzan desde acá, tenemos algunos que sí son pro arbitraje, pero les adelanto que, salvo uno, que ahora se los voy a mencionar, poca mención a estos parámetros del 1656 que comentamos hace un ratito, sí mayores menciones a la autonomía y a la competencia de la competencia, ¿no? Bien, este fallo es del 2018, es de la sala C. Servicio Santa María, Servicio Santa María con Energía Argentina. Lo más interesante para mí que incorpora Servicio Santa María es que se refiere al artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de la finalidad de la norma. Del artículo 2 se ha hablado mucho también por el tema de revisión de las sentencias arbitrales, en donde la jurisprudencia modificó diametralmente el texto del Código Civil y Comercial. Hay un tema de interpretación que tiene que conjugar toda la normativa, en donde el contrato de adhesión por sí mismo, bueno, le estaría faltando entidad para desestructurar todo el resto de la estructura legal. El otro fallo que me resulta muy importante y muy interesante es Abre,
de la sala A con María Elsa Usal y Coliker Freres, que es del 2019. Bueno, acá es muy interesante porque toma el tema de que estamos entre comerciantes, porque también en algunos de los otros fallos se olvidan de que estamos entre comerciantes o estamos entre empresarios. Entonces, em, yo lo digo en alguna parte de este texto, ahora no me acuerdo dónde, yo soy una defensora de la protección al empresario débil frente al empresario fuerte, pero no a esta cuestión que pareciera de carácter tutelar, ¿no? Como si estuviéramos hablando de consumidores o de trabajadores. Es cierto que existe una diferencia de poder negocial entre el empresario fuerte y el empresario débil, sí, eso es absolutamente cierto, pero de ahí a que hagamos este tipo de protecciones de corte que parecen tutelares, no. Por eso concuerdo también con la jurisprudencia que comienza, ¿no? a decir, estamos, la jurisprudencia y la doctrina, por supuesto, que dice, estamos frente a dos empresarios, uno fuerte, uno débil, sí, pero aunque sea débil, al empresario el concepto de riesgo empresario lo atraviesa. Entonces no podemos generar este tipo de protecciones, que no les veo mucha cabida. Entonces también es la sala de Usal y Colker Fresh en Abre, que también toman parcialmente la idea de que si la cláusula no es manifiestamente nula e inaplicable, la justicia del Estado debe ceder como corresponde eh, la competencia al tribunal arbitral. Se hizo largo, discúlpenme. Em, bueno, otros fallos como MIPOL Repuestos con promotora fiduciaria también hace hincapié en la existencia de empresarios. Bueno, acá hay varios fallos más, pero me voy a apurar un poco y para hacer finalmente este planteo de, al que yo le llamo de colisión normativa. Tenemos tenemos claro el concepto de contrato celebrado por adhesión, lo tenemos claro. Y también tenemos claro los puntos centrales que vimos sobre arbitraje. Si yo digo que está prohibido el contrato de arbitraje en los contratos celebrados por adhesión, en este caso, estoy anulando la autonomía del contrato de arbitraje o estoy presuponiendo algo que la norma no dice, porque uno de los entendimientos a los que llego está presuponiendo abusividad en las cláusulas y que, no, que es otra cosa. Entonces, realmente es importante la colisión normativa. El que no puedo pactar arbitraje en los contratos por adhesión tira por tierra toda la conceptualización del arbitraje, su temática, su autonomía, la vinculación de la autonomía con el principio de competencia de la competencia.
El momento en el que sí puede intervenir la justicia, el procedimiento judicial, que lo mencionamos, cuando el tribunal no está constituido y la cláusula es manifiestamente no inaplicable. O sea, se lleva por tierra todo esto, más el principio favor arbitri. De tal manera, bueno, me entiendo que tenemos un conjunto normativo muy fuerte para que el arbitraje continúe y que otra cosa que tengo dicho por aquí es que la justicia arbitral, sí, la jurisdicción arbitral es tan apta como la jurisdicción estatal para determinar si el contrato es o no es por adhesión, en su caso, ¿no? Que haya que hacer esa determinación. Acá un poco la discusión está, es que algunos juzgados, algunas salas, toman, con el planteo de incompetencia, de excepción de incompetencia, toman el caso sin recordar este clausulado y también sin desde lo fáctico, ¿no? Desde lo fenomenológico, sin pensar en el necesario análisis que, como venimos viendo, es necesario para determinar si un contrato está pactado por adhesión o es simplemente un clausulado general. Eso en una sencilla, en, en el tiempo del planteo de resolución de una excepción, se torna complejo. Bueno, básicamente es esto lo que les quería presentar. No sé si estás, Ezequiel, para habilitar los micrófonos. Yo no me acuerdo cómo hacerlo. ¿Tienen los micrófonos abiertos? Me parece que sí. Ahora sí. Alguien habla, sí. Deberíamos. Sí, Canela Ah, Vallejos de este lado. perfecto. Hola, Canela, qué Un gusto. gusto. Gracias por la capacitación. Por favor, escucho, les escucho atentamente. Hola, Hola, ¿qué tal? Mónica Lovera por acá. hola Mónica, un No, gusto. bien, igualmente. Entré un poquito tarde, pero a mí, bueno, me interesó mucho el tema del arbitraje. Yo estoy haciendo bastante derecho deportivo y tenemos la necesidad de crear los tribunales arbitrales del deporte, porque no hay Claro, especialización en la justicia. Entonces, en general, en los contratos se pone una cláusula arbitral. Bueno, en muchos de los contratos se usa el Tribunal Arbitral de Suiza, ¿no? Del el CAS. TAS. Eh, pero bueno, hay todo un tema ahí y bueno, en Argentina ahora se creó, supongo que estará al tanto, el Tribunal del Comité Olímpico. Y creo que sí, yo no estoy tan vinculada, conozco y tengo muchos conocidos en ese tema, pero me parece que sí, me parece que me enteré. Sí, 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 yo estuve viendo algo en las redes de hace un par de semanas. Eh, y yo hice varios cursos donde está todo como encauzado para constituir estos tribunales del derecho deportivo y hicimos toda una capacitación, somos como 60 árbitros, pero es como que todavía no se encontró el lugar, bueno, porque es todo un tema, ¿no? Arrancar. La idea era hacerlo en un lugar como es la Bolsa de Comercio hoy, algo así, ¿no? Pero más que todo por la especialización del tema, donde no hay una justicia que se dedique al derecho deportivo y todo termina o en lo laboral o en el derecho, en el juzgado civil, pero donde no tienen demasiada idea. Sí, Pero muy bueno, bien. exactamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tal, doctora Torales? ¿Cómo Ah, le va? ¿cómo Gracias por estás, la... Martina?
Muy bien, gracias por la charla, la verdad que es sumamente interesante, pero me surgía esta duda, inclusive con lo que decía la compañera recién, ¿por qué la jurisdicción arbitral está tan como encorsetada y no puede eh, tener más peso en la determinación de este tipo de contratos, ¿no? Eh, Porque, a ver, los fallos que usted nos planteaba tienen que ver con el 2018, 2019, pero yo no sé qué pasa hoy en fallos a lo mejor recientes donde la jurisdicción arbitral, ¿por qué no puede incursionar en esta competencia que es en esta determinación del contrato, ¿no? Donde hoy los contratos son por adhesión en la mayoría de los casos. Yo creo, sí, mira, un fallo que no nombré, que es del 25 de septiembre de ahora, Lamberti con Tuboscope, ya que es pro arbitraje, por decirlo en fácil, em, bueno, quizás podemos decir que se empieza a vislumbrar em, el principio, como lo cita acá una de las juezas, Alejandra Tevez, la aplicación del principio favor arbitri. Yo creo que es un proceso esto de readaptación de, de una estructura a otra. El arbitraje es acotado por sí mismo, porque son derechos patrimoniales disponibles. em, es la justicia de los comerciantes, por más que con los años todo se ha ido ampliando hacia el derecho privado en general y a sectores como deporte, como contaba Lovera, pero creo que sí, que pasa por un readecuamiento de la norma, bueno, de la interpretación que se tiene. Cuando puedan leer los fallos con mayor detenimiento, a mí me da la impresión de que se va produciendo una mejora en la interpretación, que yo Ahí, entiendo que debería ser como lo que dije. doctora, perdón, yo por ahí puedo sumar algo que fue uno de los motivos por los cuales me sumé a la charla. En el estudio donde estoy trabajando, tuvimos un tema de un arbitraje internacional por contratos de adhesión en el que la contraparte nos planteaba que no tendría competencia el tribunal arbitral por ser un contrato de adhesión en los términos de la ley argentina. Y el tribunal arbitral termina dándonos la razón a nosotros e indicando que sí tenían competencia por la fuerza de las partes, porque eran obviamente dos empresarios, no tenía razón de ser el no poder subsumirse obviamente a la competencia arbitral. Y pese a que, bueno, los arbitrajes en su mayoría terminan siendo confidenciales, la verdad que me pareció un fallo, por lo menos, si bien no se los puedo compartir, es sumamente interesante como para tenerlo presente, que eso lo tienen en Sí, pero cuenta en la los bolsa árbitros. dijiste. No era la Ah, bolsa, pero era fuera. Em, ah, pero bueno, es algo que se planteó en el exterior y aún planteado en el exterior con ley argentina tuvieron presente esto. O sea que ¿de pese, cuándo? ¿De qué esto año es de dijiste? ahora, de ahora, de hace 2 meses No, atrás. porque o sea, si se aplicaba ley argentina, porque con sede en el exterior, ok. Exactamente, con sede en el exterior, porque parte de la venta era en Estados Unidos, entonces hicieron sede del arbitraje en el extranjero, pero teníamos nosotros, nuestro miedo era, bueno, van a terminar diciendo que por ser un contrato de adhesión no se puede someter a arbitraje, y la verdad que el fallo fue bastante, el laudo fue bastante interesante, por eso también, bueno, eh, creo que coincido con Betina que los fallos del 2018 y 2019 quedan un poco si bien obviamente es sumamente interesante, si no se ayornan a la realidad actual, creo que termina siendo bastante desactualizado. Por lo que tengo entendido en el último tiempo, es como que se está Ha ido dando mejorando. paso al arbitraje y también creo que queda
un poco los abogados. Creo que es nuestra responsabilidad llevarlo al arbitraje para que puedan subsanarse las contiendas en un menor tiempo y obviamente de una forma más especializada, hasta en el derecho del deporte. O sea que son Claro. cosas que la verdad que nos exceden a todos, mismo el arbitraje societario está pisando fuerte, al menos acá en la ciudad, y la Sí, verdad el que arbitraje si se societario es pueden, histórico. El arbitraje societario pero es no histórico. era tan común, o sea, es muy No, difícil poder... sí, no se im- mencionaba, pero fíjate que el arbitraje societario estaba en el Código de Comercio de Vélez Arfiel y Acevedo, en el 448 establecido, y, y ahora creo que hay un poco más de congresos, de charlas, pero son cosas muy conocidas Sí, yo, a que, ver, más allá de que sean para conocidos, la no se llevan gente, a la práctica, es muy difícil, me da la sensación, al menos lo que veo yo, que tengo corta edad, es muy difícil llevarlo a la práctica, la mayoría al menos de las sociedades, incluso los grandes grupos, son reacios a meter cláusulas de este tipo y mismo con los clientes, es complicado hablar de arbitraje, salvo obviamente en contratos internacionales, que por ahí es más común cuando vienen claro. clientes de afuera, pero acá al menos en Argentina... Recién ahora lo veo como que se están empezando a considerar los contratos arbitrales. Sí, hay muchas manifestaciones del tema arbitral hace unos años, de unos años a esta Ujú. parte. Bueno, eso mejora mucho la situación. Imagínense que yo empecé a estudiar arbitraje alrededor del año 2000 y mi tesis de doctorado del año 2007, que es de un tema de arbitraje. Sí, era como medio desalentador que nadie hablaba del tema, pero, pero sí, concuerdo. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, mientras piensan, que si alguien me va a hacer una consulta o comentario, eh, ya que hablaban de capacitaciones, aprovecho para invitarlos, si todo va por los caminos que tienen que ir. El año que viene voy a estar ofreciendo una diplomatura en arbitraje, como la justicia predilecta del mundo empresarial, que en principio pretendo estructurarla en dos partes. Una parte teórica, porque necesariamente hay que conocer a fondo la teoría y es bastante profunda, y una segunda parte, como si fuera otra diplomatura, de tipo práctica, con la idea de trabajar con uno o dos reglamentos y llevar algún caso adelante. Así que seguramente los vamos a estar invitando, probablemente desde la Universidad del Museo Social Argentino o desde la escuela de posgrados de acá del colegio. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco mucho la presencia. Espero que les haya interesado. Y lo que van a recibir es el link a este trabajo que les mencioné, que es de mi autoría, para que tengan todo el material completo de la temática.